populares y de los mejores. Y fue la primera vez que dejaron la concentración todos juntos. Se fueron directamente desde la Universidad de Barry a pasar un momento. Una idea que tuvo el presidente de Boca con el técnico de Boca. Y cuando volvían, alguien me decía, era importante salir antes de la definición para sacarnos un poco toda esta concentración, que para Boca es bastante extensa, lleva 15 días ya instalado aquí el plantel de Miguel Ángel Russo, por lo cual se había buscado el momento, y como no caía fin de semana, porque estaba la competencia y ahora caía entre medio del segundo y del tercer partido, se buscó la noche de anoche. Y yo creo que al haber participado todo el plantel, toda la delegación de Boca, creo que todos están mirando hacia el partido de mañana. Ahora, cuando termine el partido de mañana, si Boca sigue en el Mundial de Clubes, todo se detendrá hasta ese partido. Ahora, si a Boca le toca, lamentablemente, no continuar, yo creo que en cuanto Boca pise tierra argentina de vuelta, Rojo va a dejar de ser jugador de Boca. Yo creo que está todo dado para eso. Veremos de qué manera. Veremos si alguien lo intenta retener, si hay una decisión tomada del club, si hay una decisión tomada del jugador. Pero me parece que estamos transitando los últimos días de Rojo como jugador de Boca. Quiero complementarlo con tu información, Fede. Sé que tenés buena data con respecto a Rojo, sobre todo porque uno de los caminos hipotéticos que se abre para Rojo lleva a La Plata. Sí, por supuesto que Emi, Augusto y Diego en la diaria con Boca tienen muchísimo más detalle, y el fútbol ha dado muestra de que las cosas pueden cambiar. Viéndolo más desde afuera y revisando alguna información, y mucho más después de la charla que mantuvieron Russo y Rojo, creo que acompañado de Úbeda también, en el despacho del entrenador, antes del entrenamiento en el que Rojo había decidido tener una jornada más de gimnasio antes de meterse con el grupo, quedó clarísimo de que Rojo no va a jugar en Boca. Y creo que es bueno para todos que se arregle una rescisión de contrato anticipada una vez que termine el Mundial de Clubes, pero no va a jugar, y ni siquiera va a jugar el próximo partido, porque le dejó muy claro Russo a Rojo que en su cabeza estuvo siempre que Ayrton Costa fuera el titular, y después de esa, Rojo pensaba que jugaba contra el Bayern, porque con Ayrton Costa entre algodones le habían sugerido que se preparara para ese partido. Ya cuando quedó afuera de ese partido y Ayrton Costa, en inferioridad de condiciones físicas, fue titular de todas maneras, Rojo ya se dio cuenta que su futuro en Boca estaba completamente terminado. Si alguna otra muestra hacía falta que le dieran, bueno, esa fue la última. Después, bueno, en el episodio, en la reunión de Rojo, Úbeda y Miguel Ángel Russo, terminó quedando clarísimo de que no iba a volver a jugar, y de hecho ahora creo que se perfila Pellegrino, ¿no?, para ser titular del próximo partido. Sí, yo creo que va a debutar Pellegrino. Desde el cuerpo técnico niegan todo tipo de charla. No creen que ellos son muy cuidadosos con las charlas privadas. Son dos personalidades, las de Russo y la de Rojo, que a mí me cuesta creer que se filtre algo si es que hubo charla. Durante el fin de semana se dijeron muchas cosas que a mí me cuentan que no pasaron. Sí que hay una prioridad para Russo de Ayrton Costa y hoy de Pellegrino. Yo vengo contando que para mí esto es una decisión institucional hacia abajo, que le marcan un poco el cuadro de situación al jugador. Yo no veo su futuro en la Argentina, por lo que me cuentan, pero es verdad que esto es dinámico y habrá que ver. Tal vez el futuro esté bastante cerca de donde estamos, aunque todavía no hay nada oficial, porque Rojo tiene contrato con Boca. Y ese contrato, yo pregunté, desde el Consejo dicen que no hay absolutamente ninguna charla para rescindir. Es justo decirlo, pero todos coinciden en que sería raro ver a Rojo como tercer marcador central zurdo en el equipo. Entonces, yo creo que ahora se están guardando las formas, que hay una buena predisposición del jugador para que esto, por ahora, no termine de mala manera durante el Mundial de Clubes, pero que cuando lleguen a Buenos Aires se tienen que sincerar las partes, y tanto la dirigencia de Boca como el jugador, ya la opinión del cuerpo técnico creo que se sabe, pero alguien de la dirigencia también creo que tiene que hablar,
con el jugador y el jugador tiene que decir, mirá, no tiene más sentido esto, y ahí sí se buscará la salida. Ojalá, por el bien de Boca, que sea una salida prolija. Yo creo que se manejó de una manera que pudo ser mucho más desprolija en estos días y que hubo muy buena conducta de varios en este tiempo. Porque Boca está jugando algo muy importante aquí. Pero coincido con Fede en que cuando vos vas viendo que pasan los días y no tenés chances para un jugador de la experiencia y de la jerarquía de Rojo, está claro que te están mostrando la puerta de salida. No, yo te digo, ahí, nada, insisto con esto, ustedes están encima de la información de Boca y por supuesto saben muchísimo más. Yo la reunión la tengo confirmada y en el seguimiento de lo... A ver, primero en algún momento estaba en duda de que Rojo viajara, al final el que se quedó fue Lema. Viajó, no jugó porque se esperó hasta último momento que Ayrton Costa llegara a los Estados Unidos y Boca consiguió que el jugador que Russo quería estuviera. Llegó un sábado y el partido fue el lunes, ¿no? Sábado, domingo, lunes. Claro. Esa fue la secuencia. Rojo ahí se dio cuenta que no iba a tener chances, pero sí después con Ayrton Costa tocado en la previa del partido frente al Bayern, yo no sé si él creía o le habían dado indicios concretos de que iba a ser titular y de hecho esta era la información, que se metía como titular. Después la decisión fue que Ayrton Costa jugara aún con esa molestia muscular y terminó desgarrándose y ahora, ni siquiera con Ayrton Costa desgarrado tiene chance de meterse en el equipo titular. Creo que las muestras están clarísimas y Rojo no quiere estar de relleno en el plantel de Boca. Y tampoco quiere hacer un escándalo de esta situación, sino que prefiere dejar pasar un poco el tiempo y ya en Buenos Aires, cuando el Mundial de Clubes sea historia, sentarse a charlar con la dirigencia para llegar a una rescisión de contrato. Pero me contaron desde el entorno de Rojo que la charla que mantuvo con Úbeda y con Russo fue clarísima, clarísima. Es más, Russo también le dijo, el que no se entrena no juega, y en realidad en el último tiempo Rojo, de la mano de Gago, se había visto casi que la mejor versión, más delgado, más fino, se entrenó siempre, no faltó nunca ningún entrenamiento, con Russo lo mismo, y en este último entrenamiento lo que quería era no arriesgar por las dudas que le tocara jugar. Pero bueno, a Rojo le quedó claro de que no iba a jugar más, que no va a jugar más después de esa charla. En todo caso, y cuando esto Pablito, se termine... Lo de Estudiantes frío, sí, decime. Frío, porque tal como te había contado, será más Inter Miami. En su momento, Estudiantes avanzó por Rogel para repatriarlo, y de la única manera que podría ser una opción para Estudiantes es con el pase en su poder. Y mientras sea jugador de Boca, claro. Estudiantes no va a involucrarse en ese tema. Decía, en todo caso, ahora que estamos cerca de la conclusión de la etapa Rojo, quedará preguntarse o preguntarle a Marcos por qué accionó tarde, por qué tuvo que ponerse fino en enero para estar a la altura de lo que Gago pedía, por qué no lo hizo antes. Digo, si es que hay un espacio para el reproche. Después por ahí él te responde, mirá, mi etapa en Boca di todo lo que tenía que dar en cada momento y se acaba el análisis. Augusto, para complementar la información, dame los temas más trascendentes, corriéndonos del marcador central de Boca y su equipo para ir a Nashville. A ver, Cavani se entrenó por segundo día consecutivo ayer a la par, por lo cual va a estar a disposición. Veremos si como titular o irá al banco de suplentes por primera vez contra los dos primeros equipos que enfrentó Boca. Ni siquiera fue al banco. Veremos si alcanza para meterse en el equipo. La otra buena noticia es que Merentiel, que tenía algún tipo de molestia, también se entrenó a la par, igual que Rodrigo Bataglia, así que Russo tiene a casi todos a disposición. Los únicos que están descartados son Figal suspendido, Ander Herrera lesionado y suspendido, Ayrton Costa lesionado y Mateo Mendía, que se está recuperando de una lesión muscular también, que es el otro central zurdo que habitualmente juega en la reserva. Dicho sea de paso, reserva que ayer cayó en las semifinales en el predio de Boca 2-1 con Vélez y se quedó sin la chance de volver a ser campeón el equipo de Ron. Una reserva que sufrió muchos cambios porque hay muchos jugadores que ya están entrenando con la primera y otros que fueron cedidos, pero ayer la reserva cayó en condición de local y ahora Vélez jugará la final con San Lorenzo. Mirá, Augusto, en este próximo segmento vamos a volver a traer a Pogba al programa. Pogba le mete un contragolpe ofensivo al Kun Agüero
es una mención Racing Independiente, pero de algún modo te va a gustar a vos, Augusto, porque hace un ranking, Pogba. Esto decía. Fin de ciclo para Marcos Rojo en el Ceneice. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? ¿Qué ha molestado? ¿Y cómo planean su salida el defensor central de Boca de 35 años, que supo ser capitán y que no es tenido en cuenta por Miguel Russo, se entrena a la par después de trabajar en el gimnasio el sábado y su partida del club será luego del Mundial de Clubes? Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca en los próximos días. El ex capitán azul y oro titular en su momento indiscutido referente y bueno, que vino como figura al club, no va a ser más tenido, ya no es tenido en cuenta desde que comenzó el Mundial de Clubes por Miguel Ángel Russo, y en las últimas horas ha habido un nuevo cortocircuito que colmó la paciencia porque la dirigencia le buscará una salida prolija luego del Mundial de Clubes. Desde que comenzó el torneo en los Estados Unidos, y el técnico, que inició su tercer ciclo en la institución, esperó hasta último momento por Ayrton Costa para utilizarlo por encima del exjugador de la selección argentina. Se preveía que el jugador de La Plata abandonaría el club, pero como tiene contrato hasta fin de año, todos imaginaban que lo iba a cumplir. Aunque ese panorama se modificó y la partida sería una vez que el equipo llegue a Buenos Aires. Hecho clave para que se acelere este proceso fue este sábado, cuando Rojo se presentó a la práctica tras la derrota del viernes ante el Bayern Múnich y no se entrenó. ¿Qué pasó? El zaguero habló con Russo y acusó una molestia muscular, entonces se fue directo al gimnasio. La actitud no gustó para nada en el cuerpo técnico, que ve a todo el grupo muy comprometido y otros lesionados como Edison Cavani y Ander Herrera, que sí han estado trabajando. A eso se suma que el día del partido ante los alemanes, en el que fue suplente, Rojo prácticamente no hizo el precompetitivo con los demás futbolistas que esperaban su turno en el banco. El defensor apenas se paró un rato a moverse con una pelota y luego se sentó sin motivos claros. Eso detonó la paciencia, y si bien este domingo volvió a trabajar a la par, esto no va a modificar nada y estaría en el banco ante el Oakland City. Lo cierto es que para el partido del martes, en el que Boca se juega la clasificación, gana la chance de ser titular por primera vez el flamante último refuerzo Marco Pellegrino, ante la molestia de Costa, porque Rojo ya no tiene más crédito en el club. De todos modos, la dirigencia buscará una salida sin muchas convulsiones para mantener la armonía. Lo ideal es que llegue alguna oferta para dejarlo ir, aunque si eso no sucede, no hay que descartar que arreglen rescindir el contrato. Creen que es inminente que se acerca a hablar con el Consejo de Fútbol, porque tendría una propuesta. En el pasado lo había buscado el Inter de Miami.